Mi papá vació mi fondo universitario. Cuando lo enfrenté, me llamó exagerada. No levanté la voz. Levanté un plan. Mi papá me llamó mientras yo estaba en el extranjero y dijo: «Usé el dinero de tu universidad. Total, ni lo ibas a necesitar». «Buena suerte con eso», respondí con calma. «Eres lista. Te las vas a arreglar», añadió. Pero cuando se dio cuenta de lo que yo había hecho, ya era demasiado tarde. «Total, ni lo ibas a necesitar», repitió, con ese tono despreocupado que salía del altavoz del celular, como si no acabara de admitir que se robó todo el fondo que tenía para mis estudios. Además, ya que, no sirve de nada enojarse ahora. Me llamo Vanessa, y a mis 25 años, estaba parada en mi minúsculo departamento en la Ciudad de México, escuchando a mi papá explicar por qué había vaciado la cuenta que se suponía debía pagar mi último año en la universidad. Una cuenta que construí con becas, trabajos de medio tiempo y ahorros bien pensados desde la prepa. ¿Cuánto quedó?, pregunté tratando de mantener la voz firme, aunque me temblaban las manos. ¿Quedó? Nada, hija. Tenía unas deudas que saldar. Pero no te preocupes, eres lista. Algo vas a idear. ¿Idear algo? Como si tuviera opción. Como si no acabara de robarme 4 años de trabajo duro mientras yo estudiaba fuera, sin poder hacer nada, porque él seguía siendo cotitular de la cuenta que abrí a los 17 años. «Ya veo», dije en voz baja. «Pues buena suerte con eso. Esa es mi niña», respondió, creyendo que mi calma era resignación. «Siempre tan práctica, igualita a tu viejo. Mira, tengo que colgar. Quedé con unos amigos para unas chelas. Luego hablamos». «¿Unas chelas? ¿Con mi dinero? ¿Con mi futuro?» Me senté en mi pequeño escritorio, frente a la calle encantadora de la colonia Roma que tanto había aprendido a querer durante mi intercambio. Faltaban 3 meses para regresar a México. 3 meses para encontrar la manera de salvar mi último año después de que mi propio padre me jalara el tapete. El celular volvió a vibrar. Era un mensaje suyo. «No le digas nada a tu mamá ni a tu abuela. ¿Para qué preocuparlas?». Claro que no quería que supieran. Así como tampoco quiso contarles sobre sus deudas de juego, los negocios que se le fueron al carajo, o su costumbre de pedir prestado y jamás devolver. Abrí la laptop y empecé una lista. Primero, documentación. Estados de cuenta que mostraran el historial bancario, comprobantes de mis depósitos, constancias de las becas que gané. Luego, investigación, recursos legales, opciones de apoyo financiero, posibles chambas de medio tiempo. Mi papá siempre me había subestimado, viéndome como su plan B. «Menos mal que estás guapa», decía cuando le enseñaba mis 10s, como si mis logros académicos valieran menos que mi apariencia. «Si la uni no funciona, te casas con un rico». Pero yo no había llegado hasta aquí, ni sudado tanto, para dejar que él arruinara mi futuro. Él pensó que mi reacción tranquila significaba que yo era práctica, resignada. No tenía idea de que lo práctico era justo lo que debería temer. Durante la semana siguiente, me dediqué a juntar todos los pedazos de su traición. La cuenta tenía poco más de 750,000 pesos, fruto de becas, veranos trabajando y ahorros meticulosamente planeados. Él había retirado todo en varias transferencias durante el último mes, cada una lo bastante chica para no levantar sospechas. Una noche, mi roomie, Emma, me encontró rodeada de estados de cuenta. «¿Tu papá hizo qué?», exclamó leyendo por encima de mi hombro. «¿No puedes denunciarlo por robo?». La cuenta todavía estaba a nombre de los dos, le expliqué. Legalmente, él podía tocarla. Nunca creí que en serio lo hiciera. Debía haberlo sabido. Debía haber recordado cómo se prestaba mi dinero de cumpleaños cuando era niña, siempre prometiendo devolverlo. Y jamás lo hacía. ¿Cómo quiso convencerme de pedir préstamos estudiantiles a mi nombre, jurando que él me ayudaría a pagarlos? Mi celular no dejaba de sonar con sus mensajes. «No te claves tanto con ese dinero. Te preocupas de más. Igual, y es una señal de que necesitas un break de la uni. Conozco unos cuates que te podrían conseguir chamba como modelo. Pagan mejor que ese título». Cada mensaje dejaba más claro lo poco que valoraba mi educación, mi independencia, mi futuro. Para él, yo no era más que otro recurso que explotar. Una red de seguridad para sus errores. Empecé a hacer llamadas. Al área de becas de mi universidad, a servicios legales, a mi abuela, quien siempre fue mi aliada cuando se trataba de estudiar. No les conté todo todavía. Solo reuní información y empecé a trazar mi plan. La siguiente llamada de mi papá llegó mientras estaba en clase. «¿Qué onda, princesa? Rapidito. No tendrás por ahí alguna otra cuenta de ahorro, ¿verdad?». Nomás preguntaba. «Ya sabes cómo eres tan buena administrando tu lana». La manera tan descarada en la que lo dijo me hizo hervir la sangre, pero mantuve el tono ligero. «¿Y eso a qué viene?». «Nada, nomás pensando en tu futuro». «Ya sabes cómo somos los papás. Pensando en mi futuro».
Igualito que cuando vació mi fondo universitario. Igualito que cuando intentó convencerme de no hacer el intercambio, diciendo que estaba huyendo de mis responsabilidades familiares. Perdón, pa. Estoy en clase. Hablamos luego. Colgué y abrí mi laptop, añadiendo un punto más a mi lista en crecimiento. Cerrar cualquier cuenta que él pudiera conocer. Transferir todo a otro banco. Esa misma noche, recibí un correo de mi abuelita. Hablé con tu papá hoy. Se puso nervioso cuando le pregunté por lo de tu universidad. ¿Todo bien? Sonreí, imaginando lo incómodo que se había puesto. Siempre le había tenido miedo a mi abuelita, la única que alguna vez lo había puesto en su lugar. Le respondí, ¿podemos hablar? Hay algo que necesitas saber. Su respuesta fue inmediata y furiosa. Después de escuchar toda la historia, convocó a una reunión familiar urgente, sin mi papá. «Ese hombre ya se pasó de la raya», bufó durante la videollamada, con mi mamá y mi tía sentadas a su lado. «Robarle a su propia hija, qué poca». Observé sus rostros mientras compartía los estados de cuenta, los mensajes, la frialdad con la que él había destruido mi futuro como si no valiera nada. Las manos de mi mamá temblaban mientras leía lo que él me había escrito. «No tenía ni idea», susurró. «Me dijo que tú habías decidido tomarte un descanso de la uni, que estabas pensando en regresar a casa». Claro que dijo eso. Siempre ha sido bueno para inventarse historias que le convienen. ¿Cuántas veces había torcido mis logros para colgarse el crédito? ¿Cuántas veces había presumido mis éxitos mientras en secreto los saboteaba? «Estoy documentando todo», les dije. «Cada retiro, cada mensaje, cada llamada. No voy a dejar que se salga con la suya». Mi tía Sara, que es abogada, se inclinó hacia la pantalla. «El tema de la cuenta es delicado, porque él también estaba como titular, pero puede que haya otras formas de actuar. ¿Te prometió por escrito que iba a devolverte el dinero?» Le mostré más capturas de pantalla, correos donde reconocía que la plata era para mis estudios, mensajes de texto donde, como si nada, mencionaba que algún día me lo devolvería. «Perfecto», dijo mi tía. «No es legalmente vinculante, pero sirve como excelente presión para lo que sigue». «¿Y qué sigue?», preguntó mi mamá. «Ahora», dijo mi abuelita con firmeza, «le vamos a hacer ver a Gregorio exactamente lo que hizo y a quién se lo hizo». El plan tomó forma rápido. Mi abuelita sería la primera en enfrentarlo, dejándole claro que la familia ya estaba enterada. Mi tía redactaría una carta formal de exigencia, detallando sus opciones para restituir el dinero. Y mi mamá, por fin presentaría la solicitud de divorcio que llevaba años posponiendo. «Siempre te ha subestimado», me dijo mi abuelita. «Te ha tratado como una extensión de él, no como una persona con voz propia. Ya es hora de que vea quién eres realmente». Esa noche mi papá volvió a llamar. «Tu abuela se veía medio alterada hoy», dijo con cuidado. «¿No le habrás dicho nada? ¿O sí? ¿Decirle qué, papá? ¿Que te robaste mi fondo universitario? ¿Que quisiste sabotear mi futuro? ¿O que piensas que mis estudios valen menos que tus borracheras?» Silencio del otro lado. Luego intentó suavizarlo. «A ver, princesa. No me digas princesa. Y no me vuelvas a llamar. De ahora en adelante todo se ve con la tía Sara. ¿Y por qué tiene que meterse tu tía? Porque es abogada, papá. Y tú estás a punto de necesitar una. Nunca imaginé que cerrar una puerta pudiera sentirse tan poderoso». Terminé de leer el último mensaje de mi papá. Respiré hondo. Y simplemente no respondí. No porque no tuviera nada que decir, sino porque, por primera vez, entendí que no debía decirlo. Hablar con él era como echar agua a un pozo sin fondo. Y yo ya no estaba para desperdiciar más. Esa misma noche, después de un día agotador en la universidad y de revisar tareas como asistente académica, volví a casa con una sola idea en mente: cerrar los últimos huecos que él pudiera usar para regresar a mi vida. Me senté frente a la computadora y abrí una hoja en blanco. Le puse de título: «Cosas que Gregorio no necesita saber nunca más». Era mi lista. Cuentas, direcciones, personas cercanas, cualquier cosa que pudiera usar como excusa para meterse. No quería dejar nada a su alcance. A pesar del ruido constante de los coches en la calle de la Roma, sentí un silencio absoluto. Un tipo de silencio que solo llega cuando uno se despide de alguien que ya no merece ni un gramo de energía. Emma llegó con una bolsa de pan dulce y un «¿sobreviviste el día?». Le conté lo mínimo, lo esencial, que ya no iba a responderle más, que la tía Sara se estaba encargando legalmente, que mi abuela ya no creía una sola palabra de él, que mi mamá, por fin, estaba dando el paso. Ella se sentó en el sillón, me miró y dijo: «Me da miedo decir esto, pero siento que esto recién empieza». Y tenía razón. Al día siguiente, la tía Sara me llamó temprano. Me pidió que la acompañara a una reunión con un viejo contacto suyo,
un notario que también daba clases en una universidad de Derecho en la UNAM. Ella quería explorar una posibilidad que había dejado entrever en nuestra última llamada, algo que podía dar un giro inesperado al caso. Si lográbamos demostrar que el dinero era exclusivamente mío, aunque la cuenta fuera conjunta, podíamos llevarlo a juicio por abuso de confianza. Llegamos al despacho del notario en la Colonia del Valle. Era un hombre canoso, amable, pero con una mirada que no perdía un solo detalle. Le mostramos las capturas, los correos donde mi papá hablaba del dinero como tuyo, para tu carrera. No te preocupes, te lo repongo. Él cerró la carpeta y dijo algo que me sacudió. No tienes idea del poder que tienes con esto. Son pruebas indirectas, sí, pero contundentes. Si armamos bien el caso, podríamos dejarlo legalmente inhabilitado para manejar cuentas ajenas por años. Incluso, podríamos hacer que devuelva parte del dinero bajo presión judicial. ¿Y si se niega?, pregunté. Entonces lo arrastramos legalmente. Intervino la tía Sara. Ya no hay marcha atrás. Esa noche no dormí, y no por ansiedad. Por primera vez, mi insomnio era planeación pura. Hice una lista de todas las veces que me había saboteado, cada vez que dudó de mí, cada vez que usó su sarcasmo para esconder su miedo. No era solo venganza, era justicia, era equilibrio. Pasaron 3 días sin que supiera nada de él, hasta que mi abuela me llamó con voz seca. Tu papá apareció en casa. Venía borracho. Me gritó que lo estábamos dejando solo, que ustedes lo estaban arruinando. Y antes de irse, me dijo algo que quiero que escuches. Vanessa va a arruinar su vida tratando de arruinarme la mía. Lo dijo como si fuera una amenaza, como si mi lucha por recuperar lo que es mío fuera un acto de odio, y no de dignidad. Colgué con la mandíbula tensa. Esa frase me persiguió todo el día, repitiéndose como eco en la cabeza. Esa misma noche, al volver del trabajo, encontré una carta empujada por debajo de la puerta. No tenía sobre, solo mi nombre escrito a mano. Al abrirla reconocí su letra y su olor. Un perfume viejo, el mismo que usaba cuando me llevaba al parque los domingos. La carta solo tenía 4 líneas. A veces una hija debe aprender a callar. Yo te hice. Yo te puedo deshacer. Me quedé de pie frente a la puerta, sintiendo que el aire se volvía más denso. El silencio ya no era paz, era amenaza. Pero esta vez yo también tenía algo que él no esperaba. Aliados, evidencia y un plan. Esa noche no toqué la carta otra vez. La dejé sobre la mesa, sin doblarla. Emma, al verla, frunció el ceño. ¿Otra vez él? Asentí. ¿Y qué piensa que va a lograr con esto? Intimidarme, le respondí, sin titubear. Cree que con amenazas veladas puede devolverme a ese lugar donde yo me quedaba callada. La miré con una claridad que ni yo sabía que tenía. Mi voz ya no temblaba. Algo dentro de mí había cambiado. Al día siguiente, fui a casa de mi abuela. Me esperaba con un café y una carpeta gruesa. Aquí están las escrituras de la casa de tu papá. La casa donde vivieron tú y tu madre antes del divorcio. Está a su nombre, pero tiene un gravamen por una deuda que nunca pagó. Eso podría usarse como parte del caso. ¿Y tú cómo conseguiste esto? Me lanzó una mirada que solo las abuelas mexicanas pueden dar. Mezcla de ternura y no me subestimes, chamaca. Gregorio siempre me creyó inútil con el papeleo, pero olvida que viví 40 años con un hombre igualito. Yo también aprendí a sobrevivir en silencio. Revisamos juntas los documentos. La tía Sara me había dicho que cada pedazo de información que debilitara su credibilidad como administrador de sus propios bienes era una piedra más en la presión legal. Mientras hablábamos, mi celular vibró. Un número desconocido. Dudé. Contesté. ¿Vanessa Rodríguez? La voz era de mujer. Segura. Mayor. Sí, ¿quién habla? Soy Rosario Muñoz. Trabajo en la administración de la universidad. Vi tu caso y me tomé la libertad de revisar tu historial. Te llamo porque encontré algo que deberías ver en persona. Mi estómago se encogió. Rosario me citó al día siguiente, temprano. No me quiso decir más por teléfono. La curiosidad me quemaba. A la mañana siguiente, llegué al edificio administrativo. Rosario era una mujer de unos 50 y tantos, con lentes colgando al cuello y una expresión firme. Me llevó a su oficina. Cerró la puerta y sacó una carpeta manila. Esto llegó hace unas semanas, dirigido a ti, pero lo firmó tu papá. Dijo que era información complementaria para tu expediente, pero algo no me cuadró, y cuando escuché tu historia supe que tenía que enseñártelo. Abrió la carpeta y sacó una solicitud de retiro académico temporal, firmada con mi nombre falsificada. Esto no lo escribí yo, dije, sintiendo el calor subir al rostro. Lo sé, por eso nunca lo procesamos. Pero si esto se hubiese validado antes de que tú regresaras, tu matrícula se habría suspendido, tu beca también, y tu puesto como asistente. Me senté, sin palabras. Era peor de lo que había pensado.
Mi papá no solo había vaciado mi cuenta, estaba intentando borrarme del sistema, desaparecerme del camino académico por completo. Su plan era que yo regresara a casa, por mi propia voluntad, sin matrícula, sin carrera, sin opciones. Intentó cerrar todas tus salidas, dijo Rosario, observando mi reacción, pero no lo logró. Aún estás aquí. Salí de ahí temblando, pero no de miedo, de rabia, de claridad. Corrí al metro, subí a casa y busqué a la tía Sara por videollamada. Le mostré los documentos. Su cara lo dijo todo. Esto cambia el juego. Con esto podemos acusarlo de falsificación de documentos privados con intención de fraude académico. Si conseguimos un peritaje de firma y pruebas de tu presencia en el extranjero durante la fecha de la solicitud, lo podemos llevar a juicio penal. ¿Y eso qué implicaría? Sanción legal, posible antecedentes, y más importante, el tipo de presión que lo hará hablar, porque Gregorio no es de cárcel, es de chela y mesa larga. En una celda se derrumba. Colgamos con una estrategia clara, armar un expediente con todo lo que teníamos. Mi mamá también estaba cooperando. Nos mandó fotos de viejos recibos, conversaciones, notas de voz que él le había mandado jactándose de controlar todo. Y justo cuando creí que ese día ya no podía escalar más, mi abuela me llamó en la noche, con la voz quebrada. Hija, encontré algo en el cuarto de tu papá. Viejo, de hace años. No sé si es importante, pero creo que deberías verlo. ¿Qué es? Un diario. Uno que él usaba cuando tú eras niña. Me quedé congelada. ¿Y qué dice? No quise leerlo. Está lleno de nombres, fechas y cosas que no entiendo. Pero una hoja está marcada con tu nombre. Año 2013. El año que gané mi primera beca. Cuando llegué a casa de mi abuela al día siguiente, el diario estaba sobre la mesa del comedor, como si la madera misma lo rechazara. Tenía las esquinas gastadas, la pasta de piel cuarteada y un olor a humedad que me hizo pensar en cajas cerradas durante años. Mi abuela lo empujó hacia mí sin decir palabra. Me senté frente a él y lo abrí con manos firmes, aunque por dentro sentía que se me partía el alma. La primera página tenía garabateado Gregorio R. en tinta azul. Más abajo, el año, 1997-2015. Casi 2 décadas de registros personales. Pensamientos, notas, listas. Y ahí, en medio de todo, la página marcada. Vanessa, marzo de 2013. El título solo ya me heló la sangre. Mi abuela salió de la cocina con un vaso de agua. No dijo nada. Solo se sentó frente a mí, observándome. Leí. La niña ganó la beca. Primera del colegio. Orgullo de la familia. Dicen. Pero eso significa que va a querer más. Que va a pedir más. Ya no es solo una niña. Está dejando de obedecer. Me mira con cara de que sabe más que yo. No entiende que yo también fui joven. Que yo también tuve sueños. Pero alguien tiene que enseñarle que el mundo no es así. El mundo es mío. Tuve que cerrar el diario. Tragué saliva, pero no pasó. ¿Esto es en serio? Le pregunté a mi abuela. Lo leí esta mañana, dijo ella, en voz baja. No quería que tú lo vieras sola. Hay cosas más pesadas ahí. Cosas que no son tuyas para cargar, pero que te ayudan a entender. Lo abrí otra vez. Pasé las páginas. Notas sueltas sobre deudas. Personas a quienes les debía dinero. Negocios que nunca funcionaron. Pero lo más inquietante eran los fragmentos sobre mí. Pequeñas frases dispersas como cuchilladas. Dice que quiere estudiar diseño. ¿Para qué? ¿Para andar con extranjeros en la ciudad y olvidarse de la familia? Le pregunté por qué no se maquilla. Me dijo que le da flojera. ¿Cómo va a casarse así? Abrió una cuenta de ahorros. Me pidió que la firmara con ella. No tiene idea de lo fácil que es mover dinero si uno sabe cómo. Era como leer las instrucciones de alguien que había planeado lentamente destruir tu autonomía. Pero lo más perturbador vino después. Tengo copias de sus documentos. Podría hacer trámites si quisiera, por si algún día se le sube y quiere volar más alto que yo. Él estaba planeando esto desde hace años, susurré. Mi abuela solo asintió. Le temblaba la mano. Siempre tuvo esa oscuridad dentro, pero pensé que contigo iba a ser distinto. Que al menos tú le moverías algo humano. Pasé toda la tarde digitalizando el diario, foto por foto. Le mandé las imágenes a la tía Sara, quien me llamó casi de inmediato. Esto es oro, no solo por lo legal, sino por lo psicológico. Si lo presentamos bien, demuestra un patrón. Premeditación, abuso emocional, manipulación estructurada. ¿Sabes lo que significa eso en un juicio? Asentí, sin fuerza para hablar. No sabía si estaba aliviada o rota. Me costó dormir esa noche, no por miedo, sino por rabia acumulada. Me levanté a las 3 de la mañana, abrí la laptop y empecé a escribir una carta. No para él, para mí. Para recordar que esto no se trataba solo de justicia o venganza. Era dignidad, era reparación.
Pero el destino no se quedó callado mucho tiempo. A la mañana siguiente, cuando llegué a la universidad, Rosario me esperaba en la entrada. Su cara no era buena señal. «Vanessa, tenemos un problema». «¿Qué pasó ahora?» «Tu expediente académico fue accedido desde una IP externa. Alguien trató de modificar tu estatus de nuevo». Me quedé helada. «¿Pero cómo? ¿No se suponía que todo estaba protegido?» «Lo está», respondió. «Pero esta persona tenía tu CURP, tu número de expediente, y una copia digital de tu credencial. Todo lo necesario para entrar como si fueras tú». ¿Y lo logró? No. El sistema lo bloqueó a tiempo. Pero vamos a tener que presentar un reporte oficial. Y hay otra cosa. ¿Qué? Lo intentaron desde una cafetería en Coyoacán. Dejaron el navegador abierto. Rosario me miró con gravedad. Tenemos el nombre del usuario de la sesión. Y no te va a gustar. Me entregó un papel. Decía, Gregorio R., usuario invitado. Fui directa. Salí de la universidad, tomé el metro y me bajé en Coyoacán. No esperé. No avisé a nadie. Solo quería ver con mis propios ojos. La cafetería era una de esas modernas disfrazadas de vintage, con paredes de ladrillo, café caro y gente trabajando en laptops. Me senté en una esquina, respirando lento. Pensaba en lo absurdo que era. Gregorio, mi papá, mi enemigo declarado, sentado aquí, intentando desaparecerme digitalmente con una identidad que ya no era suya, porque eso era lo que estaba intentando, ¿no? Borrarme. Me acerqué al barista. Le mostré la hoja con el nombre de usuario y la hora registrada. Me miró con desconfianza. No podemos dar información de clientes. No quiero datos. Solo necesito saber si viste a alguien con ese nombre hace 2 días, a esta hora. Es importante. Muy importante. El chico dudó, pero luego se acercó a una compañera. Hablaron en voz baja. Volvió y me dijo, un tipo como de 50 y tantos, gordo, bigote, hablador. Ese, respondí antes de que terminara. Sí. Se la pasó gritando por teléfono en la terraza. Se fue sin terminar su café. Olía raro, como a cerveza desde temprano. O a... ¿Sabes si dejó algo? Un USB. Ya lo tiramos. Pero si lo quieres, debe estar en el bote de reciclaje de allá atrás. Sin pensar, fui. No me importó meter las manos entre bolsas sucias. Lo encontré. Pequeño, negro, sin etiqueta. Me lo guardé y salí sin decir más. Regresé al departamento. Emma no estaba. No. Mejor. Necesitaba procesar esto sola. Conecté el USB a mi laptop, cruzando los dedos para que no fuera una trampa. Abrió rápido. Había solo una carpeta. Va privado. Dentro, documentos escaneados. Todos con mi nombre. Acta de nacimiento, comprobantes escolares, pasaporte, CURP, hasta una receta médica de cuando tuve bronquitis a los 15. Todo. Él tenía todo. Y lo peor. Un archivo Word con el título Plan Alternativo. Lo abrí. Si todo falla, insistir en que Vanessa tiene problemas emocionales. Buscar contacto con alguna psicóloga de la universidad. Hablar con la mamá. Sugerir tratamiento. Si se expone, desviar. Decir que el dinero fue usado para pagarle gastos médicos que ella no recuerda. Tengo correos que puedo modificar. Preparar argumentos. Mi piel se puso helada. Gregorio estaba planeando una versión donde yo aparecía como desequilibrada, capaz de justificar su robo como un acto de protección paternal. Era enfermo. Era calculador. Y estaba perdiendo. Mandé todo a la tía Sara. Me llamó al instante. Esto es gravísimo. No solo es prueba de manipulación intencionada, sino de fabricación de pruebas. Con esto podemos meterlo en problemas muy serios, Vanessa. ¿Qué hacemos ahora? Lo vamos a arrinconar. Pero bien, tengo una idea. ¿Estás dispuesta a enfrentarlo? ¿Cómo? Cara a cara, pero sin hablarle. Solo escuchando, grabando, provocando. Si conseguimos que admita algo, cualquier cosa, será el golpe final. Me quedé callada. Un escalofrío me recorrió la columna. ¿Estás diciendo que lo vea? Sí, yo me encargo de estar cerca, sin que él sepa. Esto se tiene que acabar, Vanessa. Y se va a acabar como empezó, contigo enfrentándolo. Respiré hondo. Miré por la ventana. Afuera, la ciudad seguía. La gente seguía. Los coches, las tiendas, los gritos. Pero yo estaba por entrar en un campo de batalla íntimo, silencioso y definitivo. Esa noche no dormí. No por miedo, por estrategia. Planeamos el encuentro para el sábado. Un café neutral en la Narvarte. La tía Sara iría como clienta cualquiera. Rosario también estaría cerca, por si necesitábamos testigos. Le mandé un mensaje simple a Gregorio. Necesitamos hablar. Yo, tú, sábado. No traigas a nadie. No intentes nada raro. Su respuesta fue instantánea. Sabía que ibas a entender. Siempre fuiste más sensata que tu madre. El sábado ahí estaré. Orgulloso de ti. La sangre me hirvió. No respondí. Llegó el sábado.
Llegué antes. Me senté en una mesa del fondo. Llevaba una camisa blanca, limpia, mi laptop abierta, grabadora oculta en el bolso, pulso firme. A las 11:07 lo vi entrar. Mismo bigote, mismo aire de falsa seguridad. Se acercó sonriendo como si no pasara nada. «Mi niña», dijo, abriendo los brazos. No respondí. Solo lo miré. «¿Ya podemos hablar como adultos o vas a seguir con tu drama?» Silencio. Se sentó frente a mí. Tomó el menú. Lo hojeó como si estuviéramos en un domingo cualquiera. «Mira, si el dinero te duele tanto, podemos hacer algo. Hay formas. Ya te dije que no lo tomé con mala intención. Pero si tú vas por ese camino de hacerme daño, lo único que vas a lograr es destruir a esta familia. A tu mamá. A tu abuela. ¿Eso quieres?» Apreté los dientes. Él seguía hablando. Palabras vacías. Gaslighting disfrazado de preocupación. «No todo se trata de dinero, Vanessa. Te estás obsesionando. Tal vez deberías hablar con alguien. Tú antes no eras así». Saqué un sobre del bolso. Lo puse sobre la mesa. «¿Qué es eso?» «Léelo». Dentro, copias de la solicitud falsificada. Fragmentos del diario. El plan alternativo. Su cara cambió. «¿Dónde conseguiste esto?» Silencio. «Esto no prueba nada. Es mi diario. Es privado. No puedes usar eso en mi contra». Entonces lo dijo. «Sí, tomé tu dinero. Pero era por tu bien. Si yo no lo hacía, tú te ibas a ir por un camino que no lleva a nada. Las universidades no salvan vidas. Los padres sí». Silencio. Grabadora encendida. «Esto te lo hice porque te amo. ¿Eso también lo vas a usar en mi contra?» Sonreí, por primera vez. «Ya lo usé». Se levantó de golpe tirando su silla. «Esto no se va a quedar así. Tú no eres nadie sin mí». Entonces vi a la tía Sara entrar desde el fondo. Sólida. Silenciosa. Se paró junto a mí. «Ahora sí, Gregorio», dijo ella. «Eres tú el que no es nadie sin ella». Él se quedó paralizado, pero no dijo más. Y justo cuando pensé que el momento no podía ser más surreal, mi celular vibró. Era Rosario. «Tenemos un nuevo problema, urgente. Hay alguien más implicado. Te llamo en 5. Cuando salí del café, el aire se sentía más denso. Gregorio se había marchado, derrotado, con esa mirada que no acepta la caída pero la reconoce. Lo vi alejarse como un perro mojado, furioso consigo mismo por haberse confiado. La tía Sara me tocó el hombro suavemente. «Lo hiciste bien». No respondí. No podía. Todo mi cuerpo estaba tenso, como si recién saliera de una pelea física. Y, de cierto modo, eso fue. Una pelea emocional, sucia, directa al alma. El celular volvió a vibrar. «Rosario. Vanessa. No quería mandarte esto por mensaje. Necesito que vengas a la oficina. Ahora». Tomé un taxi directo al campus. Rosario me esperaba en la entrada del edificio administrativo. Me condujo en silencio por el pasillo hasta su oficina y cerró la puerta con seguro. No sé cómo decir esto, así que voy a ser directa. Tragué saliva. «Recibimos una denuncia anónima en tu contra». «¿Qué?» «Una denuncia interna. Acusación de plagio académico». Sentí un zumbido en los oídos. «¿Plagio? Eso es absurdo». «Lo sé, pero la denuncia venía con pruebas. Capturas de pantalla de supuestos textos, fechas falsificadas. Pero algo no cuadraba. Lo revisé con el comité. Uno de los textos que supuestamente copiaste fue subido a una plataforma académica 2 semanas después de tu entrega. Entonces, es una trampa. ¿Alguien intentó que te expulsaran por la puerta de atrás?» Me dejé caer en la silla frente a su escritorio. Sentía que el mundo me daba vueltas. «Rosario, ¿tú crees que fue él?» Ella me miró como quien ya conoce la respuesta, pero no quiere decirla sin certeza. «Tenemos un registro de IP. La misma IP de la cafetería en Coyoacán». Lo confirmé en voz baja. «Gregorio. No solo eso», añadió Rosario. «Las capturas fueron enviadas desde un correo asociado a un usuario académico. Un correo universitario». Me congelé. «¿De quién?» Rosario abrió una carpeta. Sacó un papel. Me lo puso enfrente. No lo podía creer. «Emma Gutiérrez. Mi roomie. Mi amiga. La persona que dormía a unos metros de mí. Que me preparaba café cuando me veía cansada. Que lloró conmigo el día que mi papá vació la cuenta. Esto tiene que ser un error». Rosario negó con la cabeza, con una mezcla de pena y determinación. «No podemos afirmar que fue ella. Pero alguien usó su cuenta institucional para enviar los archivos. Podría ser que alguien más accedió desde su dispositivo, o que ella está involucrada». Sentí el estómago revuelto. «¿Y ahora qué? Vamos a investigar. Pero necesito que estés preparada, Vanessa. Esto puede escalar, y si resulta que tu amiga tuvo algo que ver, debes cuidarte más de lo que ya te cuidas». Salí de ahí en silencio, con el mundo al revés. Caminé sin dirección por las calles de la universidad. Recordé cada noche con Emma en el depa,
compartiendo comida, hablando de exnovios, riendo con series, ayudándome a revisar mi tesis. Recordé cómo fue ella quien me animó a enfrentar a mi papá. ¿Sería posible que...? No, me negaba a creerlo. Cuando llegué al departamento, ella no estaba. La cocina estaba limpia, la sala en orden, pero algo se sentía raro, como si alguien hubiese estado empacando a escondidas. Abrí su cuarto. Faltaba su laptop. Una maleta no estaba. El espejo tenía un papelito pegado con un mensaje a mano. No es lo que piensas. Te juro que no es lo que piensas. Pero no podía quedarme. Me derrumbé en el suelo. Las piezas no encajaban. O encajaban demasiado bien. Le mandé un mensaje. Emma, dime que no fuiste tú. Dime que esto no es cierto. Pasaron minutos. Nada. Luego, 3 palabras. Lo siento. Vane. Llamé a la tía Sara. Le conté todo. La traición, el correo, el mensaje. Eso no puede quedar así. Si está implicada, tiene que responder. Es grave. ¿Y si mi papá la usó? ¿Manipulada? Sí. Él siempre ha sabido leer a la gente. Si la convenció de algo, ¿confías en ella? Guardé silencio. Ya no lo sé. Esa noche, me senté frente a mi laptop. Abrí el documento donde había escrito todo lo que me había hecho mi papá. Empecé a agregar un nuevo capítulo. Los aliados falsos. Porque no todo enemigo viene de frente. Mientras escribía, mi celular sonó. Número desconocido. Dudé. Contesté. ¿Vanessa Rodríguez? Sí. ¿Quién habla? Hablo de parte de un despacho legal. Representamos a un particular que desea resolver un asunto contigo de forma privada. Está dispuesto a hacer un acuerdo económico inmediato. ¿Quién es el particular? Nos pidió discreción, pero creemos que ya sabes de quién se trata. Silencio. Luego, el nombre que ya esperaba. Gregorio Rodríguez. No dormí esa noche. No por falta de sueño, sino porque entendí lo que estaba pasando. Gregorio estaba perdiendo el control. Y ahora quería negociar. No lo llamé. No le respondí. No acepté ninguna reunión. Le pedí a la tía Sara que se encargara del abogado. Yo ya había cumplido con escucharlo cara a cara. Lo siguiente sería enfrentarlo legalmente, como lo merecía. Pero lo de Emma, eso dolía de otra manera. Más silenciosa, más íntima. Me sentía estúpida. No por no haberlo visto venir, sino por confiar con tanta fe. En un mundo donde hasta tu propio padre podía sabotearte. ¿Quién quedaba? Pasé el domingo encerrada, revisando todo lo que teníamos. Carpetas digitales, grabaciones, correos impresos. Era increíble ver la cantidad de evidencia que había juntado. En parte me daba orgullo. En parte me partía el alma. La tía Sara me llamó por la tarde. El abogado de Gregorio nos mandó un borrador del acuerdo. Quiere ofrecerte una compensación económica y una carta pública donde reconoce su error. ¿Una disculpa firmada? Más bien una especie de carta de reconciliación. ¿Está cuidando las palabras? Mucho. ¿Y cuánto quiere pagar? 150,000 pesos. Me reí. Fuerte. Casi histérica. ¿150,000? ¿Después de robarme más de 700,000 y casi arruinar mi carrera? Quiere cerrar el asunto sin escándalos innecesarios. Según él, lo hace por el bien de la familia. Por supuesto. Porque la familia le importa un chingo. ¿Qué quieres hacer, Vanessa? Cerré los ojos. Respiré profundo. Quiero que lo suden. Hasta la última hoja. Quiero que vea cada documento que tengo. Cada audio. Cada fecha. Y después, veremos si tengo ganas de negociar. Perfecto, dijo ella con esa calma afilada que aprendí a admirar. Entonces preparamos todo. Pero prepárate tú también, porque esto se va a poner feo. No mentía. El lunes por la mañana me llegó un correo del comité académico de la universidad. Querían hablar conmigo sobre el intento de modificación en mi expediente. No me acusaban, pero requerían una declaración formal. Rosario ya me había avisado, pero verlo en mi bandeja de entrada me dio náuseas. Al mismo tiempo, me llegó un mensaje por redes sociales. Un perfil sin foto, sin nombre. Solo decía, Emma está con él. Siempre estuvo. Lo siento. Lo borré sin responder, pero me temblaron las manos. Esa noche, por primera vez en semanas, encendí una videollamada con mi mamá. Su cara estaba más serena. Parecía dormir mejor. Me sonrió al verme. Hola, hija. Hola, ma. ¿Cómo vas? Sobreviviendo. Me observó un segundo como si supiera que venía algo más. ¿Qué pasa? Le conté lo de Emma, lo de la denuncia, el intento de negociación, la traición doble. Ella se quedó en silencio mordiéndose el labio. Tu papá nunca sabe perder, dijo al fin. Y cuando se ve arrinconado, se vuelve sucio. Ya lo noté. ¿Y tú qué vas a hacer? La miré fijamente. Respondí sin pensar. Lo voy a sacar de nuestras vidas, y esta vez, para siempre. La tía Sara me ayudó a preparar la defensa ante el comité.
Armamos un informe con todos los accesos, horarios, inconsistencias. Rosario firmó como testigo. Hasta conseguimos una declaración escrita de un profesor que había estado presente cuando yo entregué la tesis en tiempo real. Todo cuadraba. El comité me escuchó en silencio. Al final, uno de los miembros, un señor de barba blanca, me dijo algo que no voy a olvidar. Vanessa, si todo esto se confirma, no solo vas a limpiar tu nombre, vas a dejar un precedente en esta universidad. Salí de ahí con la cabeza alta, pero no había terminado. Esa noche, Emma me mandó un mensaje de voz. No contesté al principio. Lo escuché sola, sentada en la terraza del depa, con la ciudad brillando al fondo. Vanessa, no tengo cómo pedir perdón. No fue por dinero, fue por miedo. Tu papá me hizo pensar que si lo ayudaba, él te iba a dejar en paz. Me prometió que no te haría más daño si yo cooperaba. Y cooperé. Le pasé tus horarios. Le di acceso a tu cuenta vieja. Fui estúpida. Fui débil. Pero nunca fue por odio. Solo quería protegerte. Aunque ahora sé que solo lo empeoré. Silencio. Me voy del país. No sé por cuánto tiempo. Solo quería que lo supieras. Terminé de escuchar con un nudo en el pecho. Pero no lloré. Guardé el audio. No para usarlo en su contra. Para recordarme que incluso las traiciones tienen rostro humano. Faltaban solo días para la audiencia legal con Gregorio. Y mientras preparaba la carpeta final con la tía Sara, ella me miró por encima de sus lentes. Hay algo más que necesitas ver. Sacó una hoja. Él transfirió dinero a una tercera persona semanas antes de vaciar tu cuenta. Una suma considerable, 200,000 pesos. Pero lo curioso no es el monto, sino el nombre. Me acercó el papel. Carlos Rodríguez. ¿Quién es ese?, pregunté. Sara me miró con una ceja levantada. Tu medio hermano. Mi mente no supo cómo reaccionar al principio. ¿Medio hermano? ¿Carlos? Ese nombre jamás había sido mencionado en casa. Ni por mamá, ni por abuela. Mucho menos por Gregorio. Era como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación cerrada por años. Me senté. La tía Sara me puso la hoja enfrente. Ahí estaba el nombre completo. Carlos Eduardo Rodríguez Ortega, fecha de nacimiento, cuenta receptora y una transferencia directa de 200,000 pesos, realizada una semana antes de que Gregorio terminara de vaciar mi fondo. No hay duda de que ese dinero salió de tu cuenta, me dijo Sara. ¿Y si el tipo lo recibió? Entonces, o es cómplice, o es parte de una historia que todavía no conoces. ¿Cómo supiste que era mi medio hermano? Revisé el CURP. La madre de él se llama Ana Ortega. Gregorio la tuvo como beneficiaria secundaria en un seguro años atrás. Aparecen juntos en documentos viejos. Incluso encontré una constancia de nacimiento en la base pública. Tragué saliva. Las fechas coincidían con una época en la que Gregorio y mamá estaban en crisis. Lo recordaba porque una vez, de niña, lo oí decir por teléfono. No sé si es mío, pero igual tengo que ayudarla. ¿Y qué hacemos con esto? Sara respiró hondo, como quien se prepara para tirar una bomba. Lo localicé. Vive en Puebla. Tiene una pequeña empresa de diseño de interiores. No parece un criminal, pero tiene movimientos bancarios raros, y estuvo en la Ciudad de México 3 veces en los últimos 2 meses. Una de esas fechas coincide con el intento de hackeo a tu expediente. Mi estómago se revolvió. ¿Quieres que lo confronte? Quiero saber si sabes cómo quieres manejar esto, porque si resulta que él sabía que el dinero venía de ti, podemos meterlo en el caso. Y si no lo sabía, quizá pueda darnos información que tu papá no quiere que tengamos. Me quedé en silencio. Por la noche hablé con mi mamá. No quise entrar en detalles legales. Solo le pregunté, ¿conoces a Ana Ortega? Su cara se endureció. Tardó segundos en responder. ¿Por qué me preguntas eso? ¿Tuviste alguna vez sospechas de que papá tuviera otro hijo? Sí. Fue como un golpe seco. ¿Y por qué nunca dijiste nada? Porque en esa época no podía lidiar con otra traición. Bastante tuve con lo que ya sabía. Pero siempre sospeché. Él se ausentaba. Mentía. Llegaba con perfumes que no eran míos. Ana Ortega era una ex del trabajo. Me dijeron que se seguían viendo. ¿Y sabías de un hijo? Escuché rumores. Una vez vi una foto vieja en su cartera. Un niño pequeño. Me dijo que era el hijo de un amigo. Nunca insistí. Estaba rota, Vanessa. No la culpo. En ese momento me quedó claro que Gregorio había llevado su doble vida con precisión quirúrgica, manipulando a todos, incluso a su pareja de años. Tomé una decisión. No le dije a nadie más. No a Emma, ni a Rosario. Solo a Sara y a mi mamá. Le mandé un mensaje a Carlos. Lo encontré en Instagram. Su perfil era público. Muchas fotos con muebles artesanales, oficinas modernas. En una de las fotos tenía puesto un reloj igual al que Gregorio usaba hace años. Ahí supe que no era coincidencia. Le escribí directo. Carlos, necesito hablar contigo. Soy Vanessa,
la hija de Gregorio. Pasaron horas. Nada. Hasta que por la noche llegó la respuesta. Sabía que algún día esto pasaría. ¿Dónde y cuándo? Me citó en una cafetería en la central de autobuses Capo en Puebla. Lugar público. Neutro. De paso. Quería evitar riesgos, lo entendí de inmediato. Viajé sola. No le dije a nadie, excepto a Sara, que se quedó con una copia de mi ubicación. Llegué temprano. Carlos ya estaba ahí. Reconocí el parecido. Tenía los mismos ojos de Gregorio, pero su mirada era distinta. No tenía esa sombra arrogante. «Hola», dijo él con voz baja. «Hola». Nos sentamos. No pedimos nada. «Supongo que sabes por qué estoy aquí». Empecé. Él asintió. «Mi mamá me dijo hace años que Gregorio era mi padre, pero nunca estuvo. Nunca fue parte. Solo mandaba dinero. A veces, cuando quería. Me enteré de ti hace poco. Por su boca. No sabía nada antes. ¿Y el dinero?» Me dijo que era una compensación, que él había vendido unas cosas y quería ayudarme con la empresa. No pregunté. Ese dinero era mío. Se quedó callado. Salió de una cuenta que abrí a los 17, para pagar mi universidad. Y ahora, estoy metida en un caso legal contra él por robarme todo lo que construí. Carlos tragó saliva. Sus manos temblaban levemente. No sabía. Lo juro. Si lo hubiera sabido. ¿Estuviste en la ciudad hace 2 meses? Asintió. Me pidió un favor. Que recogiera un sobre y lo dejara en una oficina. No pregunté. Solo lo hice. ¿Qué oficina? Un lugar cerca de Coyoacán. Cafetería. Dijo que era para una beca. Saqué mi celular. Mostré las fechas. Todo coincidía. Carlos, te metió en un delito. ¿Qué vas a hacer? Lo miré largo rato. Aún no lo sabía. Parte de mí quería hundirlo con Gregorio. Parte de mí veía en él lo que yo podría haber sido. Una víctima más. Me levanté. No me debes explicaciones, pero sí la verdad. Si puedes ayudarme, este es el momento. Carlos bajó la mirada. Asintió. Te voy a mandar todo lo que tengo. Mensajes, transferencias, correos. Y puedes contar conmigo para declarar si lo necesitas. Gracias. Al salir de la cafetería, vi una llamada perdida de Rosario. Le marqué desde el andén del autobús, con la ciudad de Puebla oscureciéndose atrás. Vanessa, dijo ella, urgente. Recibimos una notificación del juzgado. Gregorio quiere acelerar la audiencia. ¿Por qué? Dice que está enfermo, que no tiene tiempo para juicios largos. Silencio. ¿Y tú qué crees? Yo creo que está desesperado. O que está planeando desaparecer. Volví del viaje a Puebla con la sensación de que estaba sosteniendo una granada sin seguro. Carlos me había prometido pruebas, pero aún no me enviaba nada. Y Gregorio, de pronto, tenía problemas de salud y quería acelerar el juicio. ¿Problemas reales o nueva estrategia para escaparse por la puerta trasera? Rosario me confirmó que la solicitud de audiencia anticipada fue presentada esa misma mañana, junto con un certificado médico firmado por un doctor en el Estado de México. La tía Sara investigó al médico en menos de 1 hora. Tiene denuncias por falsificación. Está fichado por emitir certificados a cambio de dinero. Todo esto huele a cortina de humo. No sabíamos si era una jugada desesperada o una táctica para ganar tiempo, pero algo no encajaba. Gregorio no era del tipo que se deja vencer tan fácil. Él solo se rendía cuando ya tenía otro plan debajo del tapete. Esa noche, Carlos finalmente me mandó los documentos. Eran decenas de capturas de pantalla, conversaciones por WhatsApp con Gregorio, instrucciones para mover dinero, referencias a una beca, una sobrina, incluso un mensaje que decía: «Necesito que actúes rápido. Si se entera, se me cae todo». Se lo reenvié a la tía Sara. Me respondió con 3 palabras. «Ahora sí tiembla». La audiencia fue programada para el jueves a primera hora. 3 días. Gregorio tenía que comparecer en persona. Y ahí lo quería yo, frente a frente. Sin excusas, sin pretextos. Pasé esos días armando el expediente final con Sara. Rosario nos ayudó a preparar una presentación para el juez. Línea de tiempo, pruebas de retiro, el diario, la grabación del café, la denuncia de plagio, el intento de falsificación, los mensajes de Carlos. Lo más duro fue decidir qué hacer con Emma. Legalmente podía ser implicada como cómplice, pero moralmente todavía no sabía dónde colocarla. Le mandé un último mensaje, frío. No te voy a proteger, pero tampoco te voy a perseguir. Lo que hiciste se va a saber solo. Nunca obtuve respuesta. Llegó el día. La sala del juzgado era pequeña, sin lujo. Solo bancos de madera, un escritorio para el juez y una tensión tan densa que cortaba el aire. Mi mamá y mi abuela estaban en la segunda fila. Rosario también. La tía Sara revisaba sus papeles con la precisión de una cirujana. Gregorio entró con una bufanda al cuello, caminando lento, como si de verdad estuviera enfermo.
Pero bastó con verlo pararse frente al juez para entender la verdad. Seguía siendo el mismo hombre soberbio que había querido destruir mi vida con una sonrisa. El señor Gregorio Rodríguez solicita una resolución rápida debido a su estado de salud, leyó el juez. Solicitamos que el tribunal tome en cuenta la evidencia que indica que su enfermedad es, en el mejor de los casos, no comprobada, dijo Sara, firme. El juez asintió, y entonces comenzó el desfile. Documentos, capturas, audios, pruebas, declaraciones. Una tras otra. Gregorio iba cambiando de color con cada hoja. Pasó del tono cínico al silencio absoluto. Y luego, el punto de quiebre. Carlos fue llamado como testigo. Había accedido a declarar por videollamada. Su rostro apareció en la pantalla. Serio, sin odio, solo con verdad. ¿Puede decirnos quién le transfirió ese dinero? Gregorio Rodríguez. Me dijo que era parte de un fondo para un programa estudiantil. ¿Le mencionó a su hija, Vanessa Rodríguez? Sí. Me dijo que ella no iba a necesitar ese dinero, que él tenía derecho a usarlo. ¿Usted sabía que era dinero que ella había ahorrado por años? No. Me enteré hace poco, por ella. ¿Tiene algo más que declarar? Carlos miró a la cámara. Y ahí, dijo algo que partió la sala en dos. Mi papá se pasó la vida manipulando a todos. A mí, a mi madre, a Vanessa, a su familia. Pero ella fue la única que no se dejó quebrar. Lo siento por haber sido parte. Nunca fue mi intención. Gregorio se levantó de golpe. ¡Mentira! Están todos en mi contra. Todo esto es un complot. El juez lo interrumpió. Señor Rodríguez, si no mantiene el orden, lo haré retirar de la sala. Y entonces sucedió. La tía Sara se levantó, entregó una carpeta al juez y dijo: como cierre, presentamos esta carta, escrita por el propio señor Rodríguez en su diario personal, donde expresa claramente que el dinero era exclusivo para el futuro académico de su hija. Escrito de su puño y letra. El juez leyó el fragmento en voz alta. Una sala entera en silencio. Gregorio se dejó caer en el banco. Sudaba. El juego había terminado. El juez fijó la siguiente audiencia para dictar resolución, pero el golpe ya estaba dado. Legalmente, Gregorio estaba acabado. Salimos de ahí con la cabeza alta. Esa noche, al volver al departamento, encontré una carta en el buzón, sin remitente. Abrí. Era una foto. Emma y Gregorio, en un restaurante, riendo. Al reverso, una frase escrita con marcador. Todos tienen un precio. A veces, solo hay que saber cuánto. La foto me quemó los dedos. Me quedé sentada en el piso, la espalda contra la puerta del departamento, mirando la imagen una y otra vez. No había duda. Era Emma, mi compañera de piso, de secretos, de noches de crisis académicas y desayunos improvisados. Ahí estaba, riéndose con el hombre que intentó destruirme. La tinta del reverso apenas comenzaba a borrarse por el sudor de mis dedos. Esa frase, escrita con trazo apurado. Todos tienen un precio. A veces, solo hay que saber cuánto. Subí la imagen a mi laptop y la analicé con calma. La fachada del restaurante tenía un nombre medio borrado, pero distinguí algo. Cantina La Risa, San Ángel. Busqué el lugar. Aparecía en Google, con pocas reseñas. Llamé. Pregunté por una reservación a nombre de Gregorio Rodríguez. Fingí ser una secretaria confirmando una cena pasada para reembolso. La recepcionista buscó. Sí, hace 2 semanas. Mesa para 2. Gregorio Rodríguez y Emma Gutiérrez. Ahí lo tenía. Esa foto no era vieja. Era reciente. Mientras yo armaba carpetas legales, ella cenaba con él. Esa noche no dormí. No de rabia, de lucidez. Porque me di cuenta de algo que me dolió más que todo lo anterior. Emma no me traicionó por miedo. Me vendió. A la mañana siguiente llamé a la tía Sara. Quiero incluir a Emma en el caso, formalmente. ¿Estás segura, verdad? Lo estuve desde que vi esa foto. Muy bien, necesito que me mandes una declaración firmada con todo lo que recuerdas. Fechas, comentarios, cualquier indicio de colaboración. Vamos a tratarla como cómplice. Mandé el documento esa misma tarde. También hice algo más. Fui al área de becas y pedí hablar con el comité académico. Pedí permiso para presentar un informe complementario sobre el intento de plagio. Rosario me acompañó. Entregué copia de la imagen, con la fecha y el testimonio de Carlos sobre las fechas del hackeo. El director del comité me escuchó en silencio. ¿Y por qué haces esto ahora? Porque ya no es solo por mí. Es por cualquier estudiante que tenga que enfrentarse a un abuso de poder, a una traición. Porque si dejamos que esto pase como error, estamos validando que cualquiera con miedo o codicia pueda destruir el trabajo de otros. El director asintió. Vanessa, si todo esto se confirma, la universidad va a tomar medidas ejemplares. Salí de ahí sabiendo que no era solo venganza. Era justicia. Justicia académica. Justicia moral. Esa misma noche recibí una videollamada inesperada. Era Carlos. ¿Todo bien?
Pregunté, preocupada por la hora. Necesito contarte algo que no puse en los mensajes. Dime. Carlos respiró hondo. Gregorio me pidió que siguiera en contacto contigo. Me dijo que te ganara la confianza, que actuara como tu aliado, para luego manipularte desde dentro. Me congelé. ¿Y por qué lo estás diciendo ahora? Porque no pude. No fui capaz. Te vi, y entendí que no eras como él. Eres lo opuesto. Y eso me hizo querer hacer lo correcto por primera vez en años. Guardé silencio. Te creo. ¿Puedo seguir ayudando? Asentí. Sí, pero esta vez con la verdad completa. Colgamos. Entonces sonó otro mensaje. Emma. Solo decía, no sé cómo llegamos a esto, pero ya es tarde, ¿verdad? No respondí. La conversación ya no era necesaria. Faltaban 2 días para la resolución final. Sara me había explicado que Gregorio intentaría una última jugada. Declararse incapaz mentalmente. Era su último intento de evitar la responsabilidad legal. Argumentar que sus decisiones habían sido tomadas bajo una supuesta enfermedad neurológica que le afectaba el juicio. Estaba desesperado, pero la verdad ya era más fuerte que su farsa. Fui a casa de mi abuela. Estaba sentada en la sala, con la televisión encendida en volumen bajo. Vanessa, me dijo, al verme entrar. Me dijeron que tu papá está diciendo que está enfermo de la cabeza. Lo está, pero no como él quiere hacer creer. Ella me miró, con ternura, con dolor. Quiero estar en la audiencia. Quiero mirarlo a los ojos cuando el juez le diga lo que merece. ¿Estás segura? Más que nunca. Mi mamá también quiso venir. Dijo que era su forma de cerrar un ciclo que debió haber terminado hace años. Esa noche, abrí mi laptop y escribí algo nuevo. Carta a mí misma. No naciste para ser el plan de nadie. No viniste a este mundo para sostener a quien quiere hundirte. Viniste a aprender, a resistir y a caminar por tu cuenta. Y si te quieren derribar, que lo intenten, porque ya aprendiste a levantarte sola. Guardé el documento. Cerré la laptop. Estaba lista. Y mientras me preparaba para dormir, el celular vibró. Un mensaje de un número desconocido. Vanessa, mañana es la resolución, pero Gregorio no se va a presentar. Tiene un vuelo, y alguien ya le pagó el pasaje. Una captura adjunta. Vuelo a Guatemala, a las 7:00 am, a nombre de Gregorio Rodríguez. Pagado por cuenta de E. Gutiérrez. Emma. Me levanté antes del amanecer con el celular todavía en la mano y la captura del pasaje frente a mis ojos. Gregorio estaba intentando huir, y no lo haría solo. Emma le había comprado el vuelo. La traición no solo fue confirmada, fue sellada con un número de asiento y una salida internacional. La tía Sara contestó de inmediato. Ya lo sospechaba. El tipo no tiene cara para enfrentar al juez, así que prefiere desaparecer. Pero cometió un error. ¿Cuál? Está saliendo del país en medio de un proceso legal activo. Podemos solicitar una alerta migratoria, y lo vamos a hacer ya. Y lo hizo. Sara movió todos los contactos que tenía. En menos de 1 hora, activó el mecanismo necesario para frenar la salida del país por motivos judiciales. A las 6:22 am, mientras Gregorio hacía fila en el aeropuerto, fue detenido por la Policía Federal en la puerta de abordaje. El escándalo fue discreto, pero documentado. Las cámaras del aeropuerto lo captaron siendo escoltado fuera de la fila, con cara de incredulidad y rabia. La noticia llegó a la audiencia antes que él. El juez, al recibir el informe de detención, se recostó levemente en su silla y dijo: entonces no hay más que decir. Este tribunal no solo condena moralmente al señor Gregorio Rodríguez, sino que reconoce el intento de obstrucción de justicia como agravante. La sentencia fue clara. Indemnización total del monto robado. Más daños y perjuicios. Además, la universidad presentó una denuncia paralela por falsificación de documentos y manipulación académica. Gregorio no iría a la cárcel. El sistema rara vez castiga a su medida a quienes saben esquivar con tecnicismos, pero quedó inhabilitado para abrir cuentas bancarias a nombre de terceros, firmar documentos legales como representante de nadie y cargaría con antecedentes por el resto de su vida. Yo estaba sentada al lado de mi abuela. Ella apretaba mi mano con una fuerza sorprendente. Ahora sí, me susurró, que te vea desde abajo. Gregorio Rodríguez intentó negociar hasta el último segundo, pero la justicia lo alcanzó. Vive ahora solo, en un pequeño departamento en Ecatepec, dependiendo de lo poco que le quedó. Su reputación, destruida. Su red de contactos, desaparecida. Hasta sus antiguos amigos de cantina le dieron la espalda. Lo último que supe de él fue un mensaje que nunca abrí. Emma Gutiérrez desapareció. Las autoridades universitarias la suspendieron indefinidamente. Hay una orden de investigación abierta, pero nadie sabe exactamente dónde está. Algunos dicen que se fue a Mérida. Otros, que está en Centroamérica. No volvió a escribir. Nunca pidió perdón. Solo se fue. Carlos Rodríguez cumplió su palabra. Declaró:
Entregó toda la evidencia que tenía. Su empresa sigue funcionando. A veces hablamos por mensaje. No nos hicimos hermanos, pero tampoco enemigos. Solo dos personas que sobrevivieron al mismo huracán. Mi mamá finalmente firmó el divorcio. Comenzó a estudiar contabilidad en línea. Dice que lo hace por ella, por las veces que dejó sus planes por sostener un matrimonio podrido. Ahora vive con mi abuela, en paz. Se ríe más. Mi abuela sigue siendo el corazón de la familia. Se ganó el respeto de todos con una frase que soltó en la última reunión. Una mujer sola, con dignidad, tiene más poder que un hombre entero con la cara rota. Y sí, ella es el ejemplo. Rosario fue ascendida en la universidad. Su manejo del caso la convirtió en una figura clave en el comité académico. Me dijo un día, tu historia ya es parte de nuestros entrenamientos internos. No por lo que sufriste, sino por cómo resististe. La tía Sara sigue siendo una fiera. Después del juicio, recibió más de 10 llamadas de personas que querían que ella llevara sus casos. Dice que no tiene tiempo para tanto, pero a mí siempre me contesta al primer timbre. Y yo, me gradué, con honores. Me ofrecieron una beca para la maestría en el extranjero. La acepté. Me mudé a Barcelona. Y aunque los recuerdos duelen a veces, cada uno tiene su lugar. Aprendí que la venganza no es gritar, ni destruir. La verdadera venganza es sobrevivir mejor, crecer, y hacer que el nombre de quien intentó hundirte se escuche solo cuando alguien dice, ¿ese no era el que perdió todo por meterse con la persona equivocada? Una tarde, meses después, ya en mi nuevo piso, encontré la grabadora donde había registrado mi encuentro con Gregorio en aquel café. La reproduje. Escuché su voz, su arrogancia, sus excusas, y al final, mi voz, firme, serena. Ya lo usé. Sonreí y la borré, porque la historia ya no era de él, era mía.